Mi nombre es Oriana Rivera, y tengo 32 años. Lo que sucedió en la boda de mi hermana Dalia todavía resuena en mi mente como el eco de una explosión, una que demolió los cimientos de la familia que creía conocer. En plena boda de mi hermana, mis padres anunciaron que yo regalaría mi penthouse. Cuando me negué, mi mamá me abofeteó frente a todos. Lo que no sabían es que mi jefe, su socio mayoritario, vio todo en vivo y ya iba en camino. Todo comienza aquí, en este preciso instante. El aire en el gran salón de la hacienda La Escondida está suspendido, denso y pesado. 250 invitados, vestidos con sus mejores galas, me miran con una mezcla de horror y fascinación morbosa. El agudo plas, de la mano de mi madre, Isela, contra mi mejilla todavía vibra en el aire, un sonido obscenamente alto en la acústica perfecta del lugar. Mi mejilla arde, un calor punzante que se extiende hasta mi mandíbula. Y luego, un segundo sonido, más delicado pero infinitamente más devastador, el pequeño ping de mi arete de perlas al golpear el suelo de mármol pulido. Cayó a unos metros de distancia, un punto blanco y solitario en la inmensidad del piso, brillando bajo la luz de los candelabros como una lágrima petrificada. Pero para entender cómo llegamos a esta catástrofe, a este punto de no retorno, deben retroceder conmigo solo unas horas. Esa misma mañana, el sol de San Miguel de Allende pintaba el cielo con tonos naranjas y rosas mientras yo conducía mi Tesla por la carretera. El aire era fresco y prometedor. Me sentía tranquila. O tal vez era solo la resignación que había aprendido a cultivar antes de cada evento familiar. La hacienda La Escondida era un sueño, un laberinto de patios coloniales, fuentes susurrantes y bugambilias que se derramaban por los muros de piedra. Un lugar perfecto para una boda de cuento de hadas, la boda que Dalia, mi hermana menor, siempre había merecido, según mis padres. Yo había contribuido con $1.000.000 para hacer este día perfecto para ella, un detalle que, por supuesto, nadie mencionaría jamás. Aparqué el coche y entré. El personal se movía con una eficiencia silenciosa, colocando los últimos arreglos florales. Vi a mi madre, Isela, supervisando todo con la precisión de un general de ejército. Su vestido, un diseño de alta costura, gritaba elegancia y control. Me vio y su sonrisa se tensó imperceptiblemente. Oriana, por fin llegas, dijo, su voz tan pulcra como su peinado. Me recorrió con la mirada de arriba a abajo, y su labio superior se curvó en una mueca casi invisible. ¿Vienes a una boda o a una junta directiva, hija? Ese traje sastre es funcional. Alicé la tela de mi traje de lino color marfil, una pieza de diseñador que había elegido precisamente por su elegancia discreta y su poder. Era cómodo, era profesional, era yo. Buenos días a ti también, mamá. Te ves espectacular. Ignoró el cumplido. Tu hermana está radiante. Como una verdadera princesa. Deberías ver cómo brilla. La comparación no era nueva. Durante 32 años, yo había sido la hija demasiado ambiciosa, demasiado independiente, demasiado masculina en mis elecciones. Dalia, 6 años más joven, era la princesa. Dulce, tradicional, todo lo que nuestros padres anhelaban en una hija. Mi padre, Ramiro, se acercó, ajustándose la corbata. Hija, qué bueno que llegas. ¿Puedes revisar la distribución de las mesas? Pero, por favor, no intentes reorganizar todo como siempre haces. Solo asegúrate de que esté como Isela lo diseñó. Mordí el interior de mi mejilla para no responder. El plano de las mesas era un desastre diplomático, había colocado a 2 socios comerciales que se odiaban en la misma mesa y a una tía divorciada junto a la nueva y joven esposa de su exmarido. Pero señalarlo solo me convertiría, una vez más, en la difícil. Claro, papá, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Me aseguraré de que todo esté perfecto para Dalia. Lo que ellos no sabían, lo que nunca les había dicho, era que reorganizar situaciones caóticas era literalmente mi trabajo. No era una simple gerente en una empresa cualquiera. Era la vicepresidenta de expansión para Latinoamérica en Caballero Global Ventures, uno de los fondos de inversión más importantes de México. Pero en esta familia, ese logro era, de alguna manera, otro de mis fracasos.
Demasiado enfocada en mi carrera, demasiado independiente, demasiado parecida al hijo varón que nunca tuvieron. Y, sobre todo, demasiado exitosa por mi cuenta, sin deberles nada. Esa era mi ofensa capital. Mientras caminaba hacia el plano de las mesas, fingiendo revisar algo que ya sabía que estaba mal, mi mente se deslizó por el pasillo del tiempo. Cada evento familiar era como una visita a un museo, el Museo del Dolor de Oriana, donde cada recuerdo era una pieza de exhibición que demostraba mi perpetuo segundo lugar en el corazón de mi familia. Me detuve junto a una ventana que daba a un patio lleno de geranios, y las piezas del museo comenzaron a iluminarse en mi memoria. La primera vitrina contenía la fiesta de 15 años de Dalia. Fue un evento legendario. Un vestido de diseñador, un salón en el hotel más lujoso de la Ciudad de México, un grupo de música famoso. Un derroche de dinero y ostentación para celebrar a su princesa. 6 años antes, cuando cumplí mis 15, yo había pedido algo mucho más simple, un viaje por Europa con mi mochila. La respuesta de mi padre fue tajante: Oriana, hay que ser realistas. El dinero no crece en los árboles y debemos invertir en cosas importantes, como el futuro de tu hermana. El futuro de su hermana, al parecer, era más importante que mi presente. Terminé con una cena familiar en un restaurante, sintiéndome como una nota a pie de página en el gran libro de la familia Rivera. Caminé un poco más y apareció la siguiente exhibición, la universidad. Mis padres se inflaban de orgullo cada vez que contaban que Dalia estaba estudiando historia del arte en una de las universidades privadas más caras del país. Es tan sensible, tan culta, decía mi madre a sus amigas. Cuando yo elegí negocios internacionales en una universidad pública de prestigio, fruncieron el ceño. Una carrera tan agresiva, tan poco femenina, murmuró mi madre. Y tan competitiva, añadió mi padre, no sé si puedas con eso. Tuve que conseguir una beca de excelencia y trabajar como mesera los fines de semana para pagar mis libros y mis gastos. Mi ambición no era algo que ellos apoyaran, era un inconveniente que yo tenía que financiar por mi cuenta. El recuerdo más doloroso, la pieza central del museo, estaba al final del pasillo. Mi primer apartamento. Después de años de ahorrar cada peso de mi primer trabajo como analista junior, finalmente tenía lo suficiente para el enganche de un pequeño departamento en una colonia decente. Les pedí un pequeño préstamo, una fracción de lo que necesitaba, más como un gesto simbólico para que se sintieran parte de mi primer gran logro. La respuesta de mi padre fue una conferencia sobre la importancia de la autosuficiencia, una lección que, irónicamente, yo ya había aprendido a la fuerza. Una semana después de negarme el préstamo, me enteré por una tía que le habían comprado a Dalia un coche del año como regalo de graduación. Un Mini Cooper convertible, color azul cielo. Ese día, sentada en el suelo de mi apartamento vacío, rodeada de cajas, juré algo. Juré que nunca más les pediría nada. Juré que mi éxito sería tan grande, tan innegable, que no tendrían más remedio que verlo. Qué ilusa fui. No entendía que mi éxito no era invisible para ellos, era una ofensa. Y en todos esos momentos de lucha silenciosa, había una voz en mi cabeza, un eco del pasado que me daba fuerzas. La voz de mi abuelo materno, un hombre de campo que construyó un pequeño imperio de aguacates desde cero. Él era el único que me había entendido. Cuando era niña, mientras Dalia jugaba con muñecas, yo me sentaba a los pies de mi abuelo, escuchándolo hablar de precios, de logística, de mercados internacionales. Una vez, cuando tenía 12 años, le presenté un plan de negocios de 3 páginas para vender limonada en mi calle, con análisis de costos y proyecciones de ganancias. Él lo leyó con una seriedad solemne y luego me revolvió el cabello. «Tienes el fuego de un emprendedor, hija», me dijo. «Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu madre, apague esa llama». Mi abuelo murió cuando yo estaba en la universidad. Y a veces pensaba que mi madre, Isela, me resentía porque veía en mí el reflejo de su padre, un hombre al que ella nunca sintió que pudo impresionar. Mi independencia era un recordatorio constante de su propia dependencia. Sacudí la cabeza, volviendo al presente. El murmullo de los invitados llenaba el aire. La memoria de mi abuelo era mi armadura. Y ese día, iba a necesitarla más que nunca.
Dejé el plano de las mesas y decidí tomar un poco de aire en uno de los pórticos que rodeaban el jardín principal. El momento de paz duró exactamente 30 segundos. Gloriana, sobrina. La voz chillona de mi tía Lourdes, la hermana de mi madre, cortó el aire. Se acercó, abanicándose con una invitación. ¡Qué milagro verte! Sigues en ese departamentito tuyo en la ciudad, ¿verdad? Ay, hija, ya es hora de que sientes cabeza. Mira a tu hermana, qué bendición para tus padres. Forcé una sonrisa. Hola, tía. El departamentito está bien, gracias. Muy cómodo. Mi primo Gael, el hijo de Lourdes, se unió a la conversación con una cerveza en la mano y una sonrisa de suficiencia. Lo que pasa, mamá, es que mi prima es una tiburona de los negocios. Las jefas como tú espantan a los hombres, ¿verdad, Oriana? Deberías pasar menos tiempo en las salas de juntas y más tiempo, bueno, ya sabes. Soltó una risita y algunos parientes cercanos le hicieron coro. Sentí la familiar punzada de humillación, pero mi rostro permaneció impasible. Años de negociaciones hostiles me habían enseñado a construir una máscara de serenidad. Quizás solo tengo estándares más altos, primo, respondí con una dulzura venenosa. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué discretamente. Era un mensaje de mi asistente, una joven brillante a la que estaba formando. Había adjuntado una foto espectacular. Era la vista desde el ventanal de mi penthouse esa mañana, el castillo de Chapultepec bañado por la luz dorada del amanecer. Debajo, un texto: tu santuario te espera, jefa. Que sobrevivas a la batalla de hoy. Sonreí para mis adentros. Mi santuario. Ella lo había definido perfectamente. Ese penthouse en el corazón de Polanco no era solo un departamentito. Eran 400 metros cuadrados de independencia. 3 recámaras, una terraza con jacuzzi, y una vista que le recordaba cada día por qué había sacrificado tantas noches y fines de semana. Lo había comprado de contado, con la bonificación que recibí después de cerrar un trato multimillonario en Brasil. Era la prueba tangible de que la niña a la que siempre habían subestimado se había convertido en una mujer que podía comprar y vender sus sueños sin pedir permiso. Ese penthouse era mi ritual. Mi forma de lidiar con la toxicidad familiar. Después de cada llamada telefónica con mi madre que terminaba con una crítica velada, o cada visita a la casa de mis padres donde me sentía invisible, yo tenía una ceremonia. Regresaba a mi casa, no encendía las luces principales, solo las lámparas de ambiente. Ponía música clásica instrumental, algo de Max Richter o Ludovico Einaudi. Me servía un tequila añejo, de esos que se beben despacio, y me sentaba en el sofá de piel que daba al ventanal. Y allí, en silencio, observaba el mar de luces de la Ciudad de México, sintiendo cómo el caos de la ciudad calmaba mi propio caos interior. En ese espacio, yo no era la hija decepcionante ni la hermana eclipsada. Era simplemente Oriana. La dueña de mi vida y de esa vista. Sonriendo sola, Oriana. La voz de mi madre me sacó de mi ensueño. Se había acercado sin que me diera cuenta. Debes estar muy feliz por tu hermana. Después de todo, la familia es lo primero. Por supuesto, mamá. Estoy muy feliz por Dalia, dije, guardando el teléfono. La familia es lo primero. Esa frase, en boca de mi madre, no era un sentimiento. Era un arma. Un arma que estaba a punto de usar para intentar destruirme. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados empezaban a tomar sus asientos en el jardín, frente a un arco de flores blancas. Yo buscaba mi lugar asignado cuando necesité pasar por un pasillo de servicio para llegar al otro lado del jardín sin interrumpir a la gente. Fue una casualidad, un giro del destino. El pasillo era estrecho y oscuro, y al pasar junto a una puerta entreabierta que daba a una pequeña oficina, escuché las voces de mis padres. Me detuve instintivamente. Y después del brindis, lo anunciamos, decía mi padre, Ramiro. Su voz sonaba tensa. ¿Estás seguro de que es el momento correcto, Ramiro? Respondió mi madre, Isela. Es el único momento posible.
Tiene que ser en público. Hubo una pausa. Pegué la oreja a la puerta, mi corazón empezaba a latir con una premonición helada. ¿Y si se niega?, preguntó mi madre. Su voz tenía un filo de ansiedad. Ya sabes cómo es Oriana. Terca como una mula. La risa de mi padre fue corta y sin alegría. No se atreverá, Isela. No frente a 250 personas. No frente a toda la familia y nuestros amigos. Su orgullo no se lo permitirá. ¿Te imaginas el escándalo? La hija mayor, la exitosa, arruinando la boda de su hermanita por un simple capricho material. Quedaría como una egoísta, una envidiosa. No tendrá otra opción más que sonreír, aceptar y entregarnos las llaves. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. El aire se escapó de mis pulmones. No estaban hablando de un regalo. Estaban planeando una emboscada. Una extorsión pública, diseñada para acorralarme usando la presión social y la culpa como armas. Además, añadió mi madre, y su tono se volvió despectivo, el tono que siempre usaba para hablar de mí, ¿para qué necesita ella sola un penthouse tan grande? Ni que tuviera una familia con quien llenarlo. Es un desperdicio. Dalia y su esposo le darán un uso apropiado, un hogar de verdad. Esa última frase fue como un puñal. Un hogar de verdad. Como si mi hogar, mi santuario, fuera una farsa. La crueldad casual de sus palabras me robó el aliento, pero también encendió algo dentro de mí. Una llama fría y dura que no había sentido en años. La llama de mi abuelo. Me alejé de la puerta en silencio, mis pasos sigilosos sobre la piedra. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era rabia. Una rabia pura y cristalina. Se acabaron los museos del dolor. Se acabaron las sonrisas forzadas. Se acabaron las esperanzas infantiles de obtener su aprobación. Habían confundido mi paciencia con debilidad. Mi silencio con sumisión. Y estaban a punto de descubrir, de la manera más pública y humillante posible, cuán equivocados estaban. Encontré mi asiento en la tercera fila. El sol me daba en la cara, pero yo no sentía su calor. Por dentro, estaba hecha de hielo. La música comenzó a sonar. La novia, mi hermana Dalia, apareció del brazo de mi padre. Todos se pusieron de pie. Ella se veía hermosa, sonriente, ajena a la traición que se estaba gestando en su honor. Mi padre me miró por un segundo por encima del hombro de Dalia, y en sus ojos vi una sombra de culpa, rápidamente reemplazada por una determinación sombría. Me devolvió la mirada. Y en mi silencio, le hice una promesa. No vas a ganar, pensé. Esta vez, no. El juego había comenzado. Mientras el juez de paz recitaba los votos y mis padres se secaban lágrimas de cocodrilo en primera fila, mi mente no estaba en la ceremonia. Estaba a kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, en el piso 45 de la Torre Reforma, en la oficina de mi jefe y mentor, Damián Caballero. Conocí a Damián cuando yo era apenas una analista junior en otro banco de inversión. Él era una leyenda, un tiburón de las finanzas que había construido su imperio, Caballero Global Ventures, desde cero. En una reunión, mi jefe directo presentó un análisis mediocre. Yo, con la audacia de mis 25 años, pedí la palabra y, temblando pero con datos sólidos, refuté el análisis y presenté una estrategia alternativa. Al final de la reunión, mientras mi jefe me fulminaba con la mirada, Damián se me acercó. No me dijo nada, solo me dio su tarjeta. Llámeme mañana, fue todo lo que dijo. Así comenzó mi verdadera carrera. Damián vio en mí la llama de la que hablaba mi abuelo. Me tomó bajo su ala, me pulió, me lanzó a negociaciones que habrían intimidado a ejecutivos con el doble de mi edad. Se convirtió en la figura paterna que Ramiro nunca supo ser. Un padre que no me pedía que me encogiera para caber en un molde, sino que me daba las herramientas para romperlo. Oriana, me dijo una vez, en este mundo, hay dos tipos de personas, los que construyen sus propias mesas y los que esperan a que los inviten a sentarse en la de otros. Usted y yo somos constructores. Por eso, cuando llegó el momento de mi bonificación más grande hasta la fecha, él tuvo una idea.
La empresa era dueña de un penthouse espectacular que usaban para ejecutivos visitantes. Quédeselo usted, me propuso. Es una pérdida de dinero tenerlo vacío la mitad del año. Lo transferiremos a su nombre como parte de su paquete de compensación. Es un activo de la empresa que ahora será su activo personal. Lo merece. Yo estaba abrumada. Pero fue durante la firma de los papeles que Damián hizo algo que en su momento me pareció extraño, incluso paranoico. Insistió en añadir una cláusula personalizada al contrato de transferencia de propiedad, una que sus abogados redactaron cuidadosamente. La leí varias veces, sin entender su propósito. El presente activo, transferido como compensación por servicios de alto valor, permanece bajo un interés de protección corporativo. Cualquier intento verificado de coerción, intimidación o presión indebida por parte de terceros, incluyendo, pero no limitado a, miembros familiares, para forzar la transferencia, venta o cesión de dicho activo, será considerado un acto hostil contra los intereses de Caballero Global Ventures. En tal caso, la empresa se reserva el derecho de intervenir legalmente para proteger tanto el activo como la integridad de su ejecutivo, utilizando todos los recursos legales y contractuales a su disposición, incluyendo la revisión de acuerdos comerciales existentes con las partes involucradas. Damián, esto es intenso, le dije, medio en broma. ¿Crees que la mafia va a intentar quitarme el apartamento? Él me miró con sus ojos penetrantes, sin sonreír. La mafia es predecible, Oriana. La familia, a veces, no lo es. He visto a demasiados emprendedores y ejecutivos brillantes ser desangrados por parientes que sienten que tienen derecho a su éxito. Considérelo un seguro. Un seguro que espero que nunca tenga que usar. En ese momento, lo atribuye a su naturaleza de estratega que siempre piensa en el peor escenario posible. Nunca imaginé que el tercero hostil no sería un criminal, sino mi propia madre. Nunca imaginé que ese seguro estaba a punto de convertirse en mi única arma. Puede besar a la novia. Las palabras del juez me trajeron de vuelta al presente. Dalia y su nuevo esposo se besaron. Los invitados aplaudieron. Mi padre sonreía, pero sus ojos me buscaron entre la multitud. Nuestra mirada se cruzó por un instante. Fue una advertencia. La mía fue una promesa. La ceremonia había terminado. La batalla estaba a punto de comenzar. La recepción fue un torbellino de brindis, música de mariachi y conversaciones superficiales. Me moví entre los invitados con una sonrisa profesional pegada en el rostro, aceptando felicitaciones por una boda que se sentía como mi propia sentencia. Cada abrazo de un tío, cada beso de una tía, se sentía como el toque de un carcelero. ¿No te da envidia, hija?, me susurró una prima al oído. Toda esta felicidad. A ver cuándo te toca a ti. Solo sonreí y me alejé. Finalmente, llegó el momento. Mi padre, Ramiro, se puso de pie, golpeando suavemente una copa de champán con un cuchillo. El murmullo se apagó. La banda dejó de tocar. 250 pares de ojos se volvieron hacia él. Buenas noches a todos, comenzó, su voz resonando a través de los altavoces, llena de una falsa calidez paternal. Isela y yo queremos agradecerles por acompañarnos en el día más feliz de la vida de nuestra hija, Dalia. Hizo una pausa dramática, mirando a Dalia con adoración. Mi hermana le devolvió la mirada, con los ojos brillantes de emoción. Parecía una escena sacada de una película. Como todos ustedes saben, para nosotros, la familia lo es todo, continuó mi padre. Y no hay nada que no haríamos por la felicidad de nuestros hijos. Hijos, en plural. Pero su mirada nunca se apartó de Dalia. Mi estómago se contrajo. Sabía lo que venía. El amor de una familia se demuestra con acciones, no solo con palabras. Se trata de apoyarse mutuamente, de hacer sacrificios por el bien de los demás. Y hoy, nuestra familia quiere darles a Dalia y a su maravilloso esposo, un regalo que simboliza precisamente eso. Un regalo para empezar su nueva vida juntos. La anticipación era palpable en el salón. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos.
Por eso, dijo, subiendo el volumen de su voz, convirtiendo el momento en un gran espectáculo, nos llena de una inmensa alegría y orgullo anunciar que la hermana mayor de Dalia, su gran apoyo, Oriana, ha decidido, en un gesto de amor incondicional, regalarle su magnífico penthouse en Polanco como su regalo de bodas. El salón estalló en un estruendo de aplausos y exclamaciones de asombro. ¡Qué maravilla! Eso es una hermana, qué familia tan unida. Dalia se llevó las manos al pecho, abriendo los ojos con una sorpresa tan perfectamente actuada que podría haber ganado un premio. Su esposo la abrazó, sonriendo de oreja a oreja. Oriana, ven aquí, hija. Me llamó mi padre, haciéndome señas para que subiera al pequeño escenario donde estaban ellos. Y ven a recibir el aplauso que te mereces. Todos los rostros se giraron hacia mí. Me sentí como un animal atrapado en los faros de un coche. Me estaban esperando. Esperando que yo representara mi papel, la hija obediente, la hermana generosa, la solterona rica que no tiene nada mejor que hacer con su dinero que dárselo a la joven y hermosa novia. Esperando que validara su narrativa. Esta no era una petición. Era una ejecución pública de mi autonomía. Con una lentitud deliberada, dejé mi copa de champán sobre la mesa. Me puse de pie. El salón se silenció de nuevo, esperando mis palabras, mi sonrisa, mi abrazo de felicitación. Caminé hacia el frente, no hacia el escenario, sino hacia el espacio abierto frente a la mesa principal. Todos los ojos me siguieron. Me detuve a unos metros de mi padre. No necesitaba un micrófono. Mi voz, entrenada en salas de juntas, era clara y cortante. Lo siento, papá, dije, y las palabras colgaron en el aire tenso. Debe haber un malentendido. La sonrisa de mi padre vaciló, pero se recuperó rápidamente. No hay ningún malentendido, hija. Tu penthouse. Para Dalia. Un regalo. Ese tema nunca se discutió conmigo, afirmé, manteniendo mi tono calmado y profesional, como si estuviera en medio de una negociación hostil. Y, en cierto modo, lo estaba. Un murmullo recorrió el salón. La gente empezó a cuchichear detrás de sus manos. La cara de mi padre se endureció. Todavía sostenía el micrófono, asegurándose de que todos escucharan su siguiente estocada. Oriana, no seas egoísta en el día de tu hermana, dijo, su voz ahora con un borde de acero. Papá, este no es el momento ni el lugar para discutir esto. Podemos hablar en privado. No hay nada que discutir. Intervino mi madre, Isela, arrebatándole el micrófono a mi padre. Se puso de pie, su figura imponente bajo las luces. Es un regalo de la familia. ¿Y tú eres parte de esta familia, o no? Es mi propiedad, declaré, cada palabra pesada y deliberada. Y no he aceptado regalar nada. Los murmullos se hicieron más fuertes. Escuché fragmentos de frases, ¿cómo se atreve, qué vergüenza, pobre Dalia, en el día de su boda? Los ojos de Dalia se llenaron de lágrimas, perfectamente sincronizadas para el drama. Oriana sollozó en su propio micrófono, que el sonidista le había entregado rápidamente. Yo pensé que me querías. Pensé que querrías verme feliz. Tu felicidad no debería requerir mi casa, Dalia. Es solo una propiedad, por el amor de Dios. Bramó mi padre. Tú puedes comprar otra. Y entonces, la llama fría dentro de mí me dio las palabras exactas. Entonces cómprasela tú, repliqué. Se escucharon jadeos de asombro por todo el salón. Una mujer en la mesa 3 se llevó la mano al collar de perlas, genuinamente escandalizada. El fotógrafo, sintiendo el drama, no dejaba de disparar su flash, creando un efecto estroboscópico en la escena. Oriana, por favor, intervino el novio, tratando de jugar al pacificador. Lo cuidaríamos mucho. Estoy segura de que lo harían, pero el penthouse no está disponible. El rostro de mi madre había pasado del rojo al púrpura. Mi tía Lourdes gritó desde su mesa, Oriana, es la familia. Mi primo Gael añadió, deja de ser tan difícil, por Dios. La presión venía de todas partes. Cada comentario era un ladrillo más en el muro que estaban construyendo a mi alrededor.
pero yo ya no estaba dentro del muro. Lo estaba viendo desde fuera, con una claridad aterradora. Y entonces, en medio del caos, sucedió algo que cambió las reglas del juego. Noté a Benjamín, el primo adolescente del novio, un chico obsesionado con las redes sociales. Estaba en una mesa lateral, con su teléfono apoyado en un centro de mesa, apuntando directamente a la escena. Y en la pantalla, vi el inconfundible punto rojo y la palabra live. Estaba transmitiendo en vivo por Instagram. Todo este espectáculo. Toda esta humillación. No era solo para los 250 invitados. Era para el mundo. Mi madre, ajena a esto, comenzó su asalto final. Dejó el escenario y caminó hacia mí, cruzando la pista de baile con la determinación de una pantera. Oriana Rivera, su voz retumbó en los altavoces, llena de una furia helada. No vas a arruinar este día. No vas a avergonzar a esta familia. Yo no soy la que está creando una escena, mamá. Estaba a solo 1 metro de distancia. Podía ver la vena latiendo en su sien. Te criamos mejor que esto. Te dimos todo. Le diste todo a Dalia, la corregí, mi voz apenas un susurro, pero firme. Yo me gané todo lo que tengo. Mocosa malagradecida. Siseó, olvidándose del micrófono por un segundo. Luego, recuperando la compostura, habló de nuevo al micrófono con una dulzura que no engañó a nadie. Hija, por favor. Solo dale las llaves a tu hermana. Es algo tan pequeño. No. La palabra quedó suspendida entre nosotras, un desafío final. El rostro de mi madre pasó por un torbellino de emociones, incredulidad, rabia, y finalmente, una humillación pública que no podía soportar. Y entonces, su mano se alzó. Fue rápido, casi un borrón. Pero para mí, sucedió en cámara lenta. Vi su intención en sus ojos antes de que su cuerpo se moviera. Vi los años de resentimiento acumulado impulsando su brazo hacia adelante. Y luego, el impacto. Plas. Mi cabeza se giró por la fuerza del golpe. El sonido de la bofetada, amplificado por el micrófono que aún sostenía en la otra mano, fue como un disparo en el silencio repentino. Y mi arete de perla salió volando, trazando un arco pálido en el aire antes de aterrizar con ese pequeño y solitario ping. Silencio. Un silencio absoluto, total, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. 250 invitados, los meseros con las charolas en el aire, la banda con los instrumentos a medio tocar. Todos congelados. El flash del fotógrafo se detuvo. Incluso Benjamín, el primo del novio, había bajado su teléfono, con la boca abierta. Mi mejilla era un mapa de fuego. Podía sentir la marca de sus dedos impresa en mi piel. Pero no me moví. No lloré. No grité. No le di la satisfacción. Simplemente me quedé allí, de pie, dejando que el peso de su acción aplastara a todos en la sala. El silencio era mi testimonio. En ese silencio, ocurrió algo dentro de mí. Una pequeña puerta en mi corazón, una que yo mantenía entreabierta con la tonta esperanza de que algún día mi madre entraría por ella con palabras de amor y reconocimiento, se cerró para siempre. Y con un clic final y doloroso, le puse el cerrojo. En ese instante, dejé de ser su hija en cualquier sentido que importara. Estaba de luto por la madre que nunca tuve, y extrañamente, me sentí libre. Lentamente, con una calma que no sentía pero que proyectaba con cada fibra de mi ser, caminé hacia donde yacía mi arete en el suelo de mármol. Mis tacones resonaban en el silencio, cada clic un martillazo en el ataúd de mi antigua vida familiar. Me agaché con gracia, recogí la pequeña perla y la volví a colocar en mi oreja. El simple acto tomó quizás 30 segundos. Se sintió como una eternidad. Me enderecé, alicé mi traje, y miré directamente a mi madre. Ella había bajado la mano, pero todavía sostenía el micrófono, su rostro una máscara de desafío y un horror que apenas comenzaba a comprender. Con permiso, dije, mi voz perfectamente estable. Luego, me giré hacia la mesa principal, donde Dalia me miraba con los ojos desorbitados. Felicidades, Dalia.
Espero que tu matrimonio te traiga mucha alegría. Tomé mi bolso de mi mesa y caminé hacia la salida. No corrí. No me apresuré. Caminé con el mismo paso medido y seguro que usaba al salir de una sala de juntas después de haber ganado una negociación. Gloriana. Gritó mi padre. Gloriana, espera. No me detuve. No miré atrás. Detrás de mí, el salón estalló en el caos. Voces, sillas arrastrándose, alguien llorando. Pero yo seguí caminando. En el momento en que las grandes puertas de madera de la hacienda se cerraron detrás de mí, sellando el sonido del desastre, saqué mi teléfono. Mi pulso era firme. Mis dedos no temblaron. Busqué el contacto en mi lista de favoritos. Damián Caballero. Apreté el botón de llamar. Él respondió al primer tono, como siempre lo hacía. Su voz era tranquila, pero pude sentir la urgencia debajo de la superficie. ¿Gloriana? Mi propia voz sonó extraña a mis oídos, distante y fría. Damián. Soy yo. Lo vi todo, Oriana. El chico sigue transmitiendo. El mundo entero lo vio. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Toqué mi mejilla ardiente. Estoy entera. Damián, necesito que sepas que estoy bien. Y necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Ya estoy en el coche. Estoy a 50 minutos. Mis abogados ya están redactando los primeros documentos. Recordé que Damián tenía un rancho de fin de semana en las afueras de Querétaro, una feliz coincidencia que convertía lo imposible en inminente. Bien, dije. Activa la cláusula 15.3. Ejecuta el plan de contingencia que llamabas paranoico. Hubo una pausa, y luego su voz regresó, ahora sin rastro de calma. Era la voz del depredador alfa que yo conocía de las negociaciones más brutales. Entendido. El plan de contingencia está en marcha. Y, Damián, añadí, mientras llegaba a mi coche y abría la puerta, asegúrate de traer una copia del acuerdo de accionistas. La que mi padre firmó pero nunca se molestó en leer. Será un placer, Oriana. Te veo pronto. Terminé la llamada y arranqué el motor. Mientras me alejaba de la hacienda, vi el caos a través de mi espejo retrovisor. Pero yo ya no era parte de él. Iba conduciendo hacia mi santuario, dejando atrás las ruinas de una familia que había elegido el orgullo por encima del amor. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez has tenido que luchar por el respeto que mereces, dale un me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta historia. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que necesitan saber que no están solas. Muchas gracias por tu apoyo. 55 minutos después, yo estaba en mi penthouse. El viaje por carretera había sido un borrón de autopistas y pensamientos febriles. Lo primero que hice al llegar fue mi ritual, me serví un tequila añejo, solo uno, y me paré frente al enorme ventanal. La Ciudad de México se extendía bajo mis pies, un tapiz de luces parpadeantes. Era mi reino, el que yo había construido. Toqué el cristal frío y luego mi mejilla, que todavía latía con un dolor sordo. El dolor físico era insignificante comparado con la extraña calma que me invadía. Era la calma del epicentro de un huracán. Mi teléfono, que había puesto en silencio, vibraba sin cesar sobre la barra de mármol de la cocina. Lo ignoré. No quería saber nada de ellos. No todavía. Justo entonces, sonó un mensaje de texto de un número que sí reconocí. Era Damián. Llegando a la hacienda. Prepárate. Cerré los ojos e imaginé la escena. Damián Caballero no era un hombre que entrara a un lugar sin ser notado. Con su 1,90 m de estatura, sus trajes hechos a la medida y un aura de poder que era casi tangible, su llegada a esa fiesta caótica sería como la de un león entrando en una jaula de gallinas asustadas. Y no vendría solo. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Contesté, por pura curiosidad.
Bueno. Susurró una voz joven y nerviosa. ¿Oriana? ¿Quién habla? Soy Benjamín. El primo del novio. El que estaba grabando. Ah. El catalizador involuntario de todo. ¿Qué quieres, Benjamín? No. No vas a creer esto. Un tipo acaba de entrar. Un tipo que parece el dueño del mundo. Con 2 abogados. Tu papá lo vio y se puso blanco. Como si hubiera visto un fantasma. Tu mamá empezó a gritarle a la seguridad, pero el tipo ni siquiera los miró. ¿Quién es él? Él es la consecuencia, Benjamín, dije, y colgué. Me serví un poco más de tequila. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo tenía un asiento en primera fila, a 280 kilómetros de distancia. Otro texto de Damián: Ramiro acaba de llamarme, señor caballero. Su voz temblaba. Ahora tu madre me está gritando que esto es una fiesta privada. Es adorable. Podía visualizarlo perfectamente. Mi madre, Isela, en toda su gloria indignada, tratando de intimidar al hombre que movía los hilos de la mitad de las empresas del país. Era como ver a un chihuahua ladrándole a un tanque. Y entonces, el teléfono de mi casa, el intercomunicador, sonó. Una voz que no esperaba. Era el abogado de Damián, uno de los hombres que lo acompañaba. Señorita Rivera, el señor caballero me pide que la llame. Quiere que escuche esto. La pondré en el altavoz del teléfono del señor caballero. Toda la sala podrá oírla si usted habla. Mi corazón dio un vuelco. Esto era el momento de la verdad. Estoy lista, dije. Escuché un leve acople y luego, la voz de Damián, amplificada, resonando en el gran salón de la hacienda. Buenas noches, dijo Damián, y el silencio en el fondo era tan absoluto que podía oír el zumbido de un refrigerador. Mi nombre es Damián Caballero. Y lamento interrumpir lo que queda de esta celebración. Pude oír a mi padre balbucear. Señor Caballero. ¿Qué hace usted aquí? Esto es un asunto familiar. Se equivocó, Ramiro, la voz de Damián era seda y acero. En el momento en que su esposa agredió físicamente a mi vicepresidenta frente a 250 testigos y una audiencia en línea de miles de personas, esto dejó de ser un asunto familiar. Se convirtió en un asunto corporativo. Escuché a mi madre jadear. ¿Su qué? En ese momento, el abogado me dio la señal. Era mi turno. Hola, papá. Hola, mamá, dije, mi voz saliendo clara y fuerte a través del altavoz, una voz fantasma desde la ciudad. ¿Sorprendidos? Si el silencio anterior había sido tenso, el que siguió a mi voz fue sepulcral. Podía imaginarme los rostros de mis padres, la confusión dando paso al pánico. ¿Boriana? La voz de mi padre era un hilo tembloroso. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa tontería de vicepresidenta? Significa, Ramiro, intervino Damián, sin dejarme responder, que mientras usted y su esposa trataban a su hija como una cajera automática con título universitario. Ella estaba gestionando un portafolio de inversiones de $500 millones para mi empresa. Escuché un jadeo colectivo. Pude sentir, incluso a la distancia, la onda expansiva de esa revelación recorriendo el salón. ¿Recuerda esa fusión con la empresa de logística brasileña que le ha traído tantos beneficios a su pequeña compañía de exportación? Continuó Damián, su tono era el de un profesor paciente explicando algo a un niño lento. El acuerdo que salvó a Exportaciones Rivera de la bancarrota el año pasado. Claro que lo recuerdo. Fue mi mayor logro, dijo mi padre, con un atisbo de su antiguo orgullo. No, Ramiro. No fue su logro. Fue el de Oriana. Ella lideró esa negociación desde mi oficina en la Ciudad de México. Ella fue quien convenció a los brasileños de que valía la pena asociarse con usted. Usted fue solo el beneficiario de su trabajo. Pude oír a mi madre murmurar, no es cierto. Mientes. Y ahora, la voz de Damián se volvió más dura, hablemos del verdadero motivo de mi visita. El penthouse. Es un regalo de bodas.
chilló mi madre. Una hija agradecida dándole un regalo a su hermana. Se equivoca de nuevo, señora Isela. Ese penthouse no es un simple bien raíz. Es un activo corporativo, transferido a la señorita Rivera como parte de su paquete de compensación ejecutiva por su extraordinario rendimiento. Y como tal, está protegido. Uno de los abogados de Damián dio un paso al frente. Su voz era monótona y letal. Nos gustaría dirigir su atención a la cláusula 15.3 del acuerdo de accionistas que usted, señor Ramiro, firmó hace 3 años cuando, Caballero Global Ventures, adquirió el 40% de su empresa. Mi padre farfulló. ¿Qué acuerdo? ¿Qué cláusula? La que usted firmó sin leer, aparentemente, dijo Damián con desdén. La cláusula sobre conducta inmoral y actos que comprometan la integridad de los socios. Una cláusula que estipula que cualquier socio que cometa un acto público de violencia o coerción, especialmente contra un empleado de la empresa matriz, puede ser sometido a una votación de remoción inmediata del consejo directivo. Pero, ella es mi hija. Protestó mi padre, su voz rota. Y también es mi ejecutiva más valiosa, replicó Damián. Y el video de su esposa agrediéndola, intentando extorsionarla públicamente para que ceda un activo de mi empresa, no solo es una vergüenza familiar. Es un riesgo para mi inversión. Demuestra un juicio pésimo y una falta de control que me hace cuestionar seriamente su capacidad para dirigir cualquier cosa. Era mi turno de nuevo. Respiré hondo. El penthouse no está en venta, papá. Y no es un regalo, dije, mi voz resonando en el salón silencioso. Es el símbolo de cada noche que trabajé hasta las 3 de la mañana mientras ustedes planeaban las fiestas de Dalia. Es cada fin de semana que sacrifiqué mientras ustedes se iban de vacaciones. Es cada humillación que soporté en silencio. Ustedes no tienen ningún derecho sobre él. Nosotros te dimos la vida. Gritó mi madre, su voz desgarrada por la histeria. Me dieron la vida, sí, respondí, y sentí una tristeza profunda y amarga. Pero nunca se molestaron en conocerme. Nunca vieron quién era yo realmente. Solo vieron lo que podían obtener de mí. Y esa deuda, si es que alguna vez existió, quedó saldada esta noche. Con una bofetada. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de sorpresa. Era de comprensión. La verdad, desnuda y brutal, finalmente había ocupado todo el espacio en esa habitación. Damián dejó que mis palabras flotaran en el aire por un momento, permitiendo que su peso se asentara sobre todos. Luego, retomó el control con una finalidad escalofriante. Así que, aquí es donde estamos, dijo, su voz tranquila de nuevo, lo cual era aún más aterrador. Tienen 250 testigos de un asalto físico. Tienen una transmisión en vivo que, según me informa mi equipo, ya ha sido vista por más de 80.000 personas y ha sido recogida por varios blogs de noticias. Y tienen un incumplimiento contractual muy claro. Los abogados de Damián colocaron una carpeta de cuero sobre la mesa principal, frente a mi padre. El sonido de la carpeta golpeando la madera fue el único ruido en el salón. Esto no es una negociación, Ramiro. Es un ultimátum, declaró Damián. Tienen 2 opciones. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención absoluta de todos, especialmente la de mis padres. Opción 1, en las próximas 48 horas, usted y su esposa publicarán una disculpa pública y por escrito dirigida a Oriana. No una de esas tonterías redactadas por un relacionista público. Una disculpa real, sincera. En ella, reconocerán sus logros profesionales, afirmarán su derecho absoluto sobre su propiedad y se disculparán por la agresión y la humillación pública. Además, se comprometerán a no contactar a Oriana de ninguna manera, a menos que ella inicie el contacto. El penthouse queda fuera de cualquier discusión, para siempre. Si hacen eso, consideraré este asunto cerrado y nuestro acuerdo comercial continuará, aunque bajo una supervisión mucho más estricta. Damián se detuvo, mirando fijamente a mis padres. Ramiro parecía haberse encogido, un hombre roto. Isela lo miraba con odio, con los brazos cruzados, todavía desafiante. ¿Y la opción 2? Siseo mi madre.
La sonrisa de Damián no llegó a sus ojos. Ah, la opción 2. Me alegra que pregunte, señora Isela. La opción 2 es que ustedes no hagan nada. Que se aferren a su orgullo. En ese caso, a las 9 de la mañana del lunes, mis abogados presentarán una demanda por asalto en su contra. Simultáneamente, convocaré una junta de emergencia del Consejo de Exportaciones Rivera. Dado que controlo el 40% de las acciones y que los fideicomisos de la familia Mendoza, que por cierto están horrorizados con lo que han presenciado, controlan otro 15%. Tengo los votos necesarios para remover a Ramiro de su puesto como director general. Inmediatamente después, retiraré toda mi línea de crédito y capital de inversión de la empresa. Según mis analistas, sin mi apoyo, Exportaciones Rivera se declarará en bancarrota en menos de 6 meses. Dalia, que había estado llorando en silencio, soltó un gemido ahogado. Mi boda, mi día especial. Damián la miró por primera vez, pero sin ninguna simpatía. Su día especial terminó en el momento en que sus padres decidieron que era una buena idea agredir a su otra hija para robarle su casa. Las decisiones tienen consecuencias. Se giró de nuevo hacia mis padres. 48 horas, Ramiro. La elección es suya. Pueden conservar un negocio y algo de dignidad, o pueden perderlo todo por arrogancia. Sin decir una palabra más, Damián y sus abogados se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida. Nadie se interpuso en su camino. La multitud se abrió como las aguas del Mar Rojo. Cuando llegaron a la puerta, Damián se detuvo y habló una última vez, sin girarse. Ah, y Ramiro, por si se lo preguntaba. El hombre que su esposa abofeteó no era su hija. Era mi socia. Y yo siempre protejo a mis socios. Y con eso, se fueron, dejando atrás un silencio lleno de las ruinas de una familia y el eco de un imperio a punto de colapsar. La fiesta había terminado. Desde la seguridad de mi penthouse, observé cómo se desarrollaba el cataclismo a través de la pantalla de mi teléfono. Después de la llamada, Benjamín, el primo del novio, aparentemente se convirtió en un corresponsal de guerra improvisado, enviándome mensajes de texto con actualizaciones febriles. Tu mamá se desmayó. De verdad. Tuvieron que llamar a una ambulancia. Tu papá está sentado en una silla, mirando a la nada. La familia del novio se acaba de ir. Todos juntos. El papá le dijo a tu papá que la boda se cancela hasta que reevalúen con qué clase de familia se están emparentando. Los invitados se están yendo en manada. Esto es un éxodo. El mariachi empezó a tocar, el rey, y alguien les gritó que se callaran. ¡Qué incómodo! Mi teléfono personal, que había ignorado durante horas, ahora era un campo de batalla. 15 llamadas perdidas de Dalia. 20 de mi padre. 10 de mi madre, probablemente hechas antes de desmayarse. Y luego, los mensajes de texto. De Dalia, destruiste mi vida. Te odio. Te odio. De mi padre, Oriana, por favor, tenemos que hablar. Llámame. Por favor. De mi madre, un torrente de insultos y victimismo, eres un monstruo. Has humillado a tu familia. Tu hermana está desconsolada. ¿Estás feliz ahora? Toda tu vida has sido una envidiosa. Egoísta. Malagradecida. Leí los mensajes sin sentir nada. Eran solo palabras, el ruido de un edificio que se derrumba a lo lejos. Pero los mensajes más interesantes no venían de mi familia. Empezaron a llegar de números guardados en mi agenda de negocios, personas que habían estado en la boda. Del señor Mendoza, el padre del novio y un importante cliente de la empresa de mi padre, Ramiro, estoy profundamente consternado por lo que presencié esta noche. Nuestro contrato queda suspendido indefinidamente. De otro empresario, un socio clave en la expansión a Estados Unidos, Ramiro, mi esposa y yo estamos sin palabras. No podemos hacer negocios con gente que resuelve sus problemas de esa manera. Daremos por terminado nuestro acuerdo. Y luego, el golpe de gracia.
Un correo electrónico reenviado por mi asistente, de un cliente en Europa, un contrato de $3 millones anuales que mi padre había tardado años en conseguir. El cliente europeo tenía un sobrino que estaba de intercambio en México y había sido invitado a la boda. El correo era breve: he sido informado de un incidente extremadamente preocupante. No hago negocios con hombres que permiten que sus esposas golpeen a sus hijos en público. Nuestro contrato queda terminado, con efecto inmediato. El imperio de mi padre no estaba a punto de colapsar. Ya se estaba haciendo polvo. Y en medio de todo, un mensaje de mi asistente personal, la que me había enviado la foto de mi santuario. Jefa, eres trending topic en Twitter. Almohadilla Lady Hacienda. El video de la bofetada tiene 500.000 de vistas. Ah, y por cierto, 5 headhunters de empresas de la competencia ya me llamaron. Quieren saber si estás abierta a nuevas oportunidades. Aparentemente, enfrentarse a la familia tóxica está muy de moda en el mundo corporativo ahora mismo. Y por primera vez en muchas horas, me reí. Una risa genuina, profunda, liberadora, que resonó en el silencio de mi penthouse. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Los días que siguieron fueron un desenlace predecible. 47 horas después del ultimátum de Damián, mi padre publicó la disculpa. Fue un texto torpe y humillante, claramente redactado por abogados, publicado en todas sus redes sociales y enviado por correo electrónico a su lista de contactos profesionales. Se disculpó por su comportamiento inaceptable, reconoció mis impresionantes logros profesionales y afirmó mi derecho absoluto e innegable sobre mi propiedad. Mi madre, Isela, se negó. En lugar de disculparse, se lanzó a una diatriba en Facebook, pintándose como la víctima, la madre abnegada traicionada por una hija ingrata y corrompida por el dinero. Su publicación fue destrozada en los comentarios. Miles de extraños la llamaron narcisista, abusadora y la verdadera razón del problema. Se convirtió en un meme. La empresa de mi padre, Exportaciones Rivera, sobrevivió, pero apenas. Con la pérdida de contratos clave y la retirada de la línea de crédito de Damián, tuvo que despedir a la mitad de su personal y vender 2 de sus almacenes. Se convirtió en una sombra de lo que fue, un recordatorio constante de lo que su orgullo le había costado. La boda de Dalia nunca se reprogramó. La familia Mendoza rompió el compromiso definitivamente. Dalia me envió un último mensaje de texto un mes después. Espero que estés feliz. ¿Obtuviste lo que querías? Le respondí por última vez. No. Obtuve lo que me gané. Hay una diferencia. Y luego, lo que es un número, junto con el de mis padres y el de cualquier pariente que se atrevió a llamarme para decirme que la sangre es más espesa que el agua. A veces, la sangre solo es una mancha que necesitas limpiar. En mi vida profesional, sucedió lo contrario. La historia de la boda, lejos de perjudicarme, se convirtió en una leyenda en los círculos empresariales. Damián me promovió a vicepresidenta senior de operaciones globales. Demostraste compostura bajo presión extrema, protegiste un activo de la empresa y, lo más importante, supiste cuándo pedir ayuda y usar tus recursos estratégicamente, me dijo. Eso es liderazgo. La vida siguió. Los meses se convirtieron en un año. Me sumergí en mi trabajo, viajando por el mundo, construyendo cosas nuevas. La familia que encontré en mis colegas y en Damián y su esposa, quienes me invitaron a sus cenas familiares y me trataron con el respeto y el cariño que nunca recibí en casa, se convirtió en mi verdadera familia. Una tarde, un año después de la boda que nunca fue, estaba en mi terraza, viendo el atardecer pintar el cielo sobre la Ciudad de México. Sostenía una copa de tequila añejo, mi viejo ritual. Pero ya no era para calmar el caos. Ahora era para celebrar la paz. La paz que había luchado tan duro por conseguir. Mi penthouse ya no era solo un santuario para esconderme del mundo. Se había convertido en un monumento. Un monumento a la niña que leyó un plan de negocios a su abuelo. A la joven que trabajó como mesera para pagarse la universidad. A la mujer que se enfrentó a su familia y eligió su propia vida. No es solo propiedad. Es la prueba de que me elegí a mí misma cuando todos esperaban que eligiera a los demás.
Así que, mi pregunta para ustedes es esta: ¿hice bien en proteger lo que es mío, o debí haber cedido por la paz familiar? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has tenido que elegir entre la aprobación familiar y el respeto propio, no estás solo. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que está bien elegirse a uno mismo. Suscríbete y activa la campanita para más historias sobre cómo establecer límites saludables y construir familias elegidas. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.